No todos a la vez juntos. Te escucho un poco lejos, pero dale, ahí trataré de interpretarte. Qué bueno, me alegra mucho eso, Paola, señorita Paola, perdón. Quisiera preguntarte si tuviste algún inconveniente por resolver el caso de un día en la vida de y por resolver la evaluación. ¿Qué aprendiste? Te escucho, sí, te escucho. Listo, Paola. Cuando tengas dificultades, Paola, te agradezco que nos las notifiques o me las notifiques para de esta forma podértelas aclarar, darte un apoyo y hacer de tu proceso mucho más satisfactorio en cuanto a la enseñanza. Perfecto. Antes de darle la palabra al profe Nelson, que ya se conectó, vamos, quisiera saber qué rescatan ustedes de la sesión pasada, qué fue lo que realmente fue lo que más les impactó, más les llamó la atención en relación a esa parte introductoria breve en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, porque hoy el profe Nelson pues va a profundizar en esa parte introductoria, a pesar de que el módulo se llama Introducción a la Gestión de Proyectos, pero él va a tocar otros tópicos mucho más profundos. Entonces quisiera saber qué fue lo que más les llamó la atención o los cautivó. No todos a la vez. O sea, ninguno les cautivó nada, no les impactó nada, me preocupa porque pues yo fui el que dicté el módulo, entonces o quedó todo muy bien claro o realmente nada les cautivó. Sí me gustaría que de pronto compartieran sus experiencias de lo que estamos hablando. Buenas tardes, profe y compañeros. Buenas Eh, tardes. de mi parte, pues en la carrera había tenido un acercamiento a la gestión de proyectos enfocada pues a la ingeniería civil. Entonces, sí vi que el contenido en general está muy basado en el PMBOK. Entonces soy familiarizada con ese tema y pues también me interesó muchísimo ver cuando vimos las tendencias de los proyectos, porque solo conocía del PMI, entonces las demás tendencias me llamaron la atención de que hay diferentes posibilidades y también ver de que algunas están enfocadas como a ciertos tipos de proyectos. Entonces esa fue la parte que me llamó la atención. Muchas gracias, Lina Leonela. Sí, realmente, pues nosotros tratamos de hacer, digamos que un mix en todo esto porque las metodologías de alguna u otra manera se parecen, difieren en otros aspectos, sin embargo, sí hay unas tendencias de metodologías como las compartimos y básicamente pues el fuerte pues lo estamos orientando al PEMBOK con ciertos aspectos de híbridos con otras metodologías. Bien, por aquí me escriben en el chat, vamos a preguntar, dice Angie Natalia, dice, profe y compañeros, de antemano, disculpas, hoy no tengo wifi y los datos están súper malos. Por eso entro y salgo de clase cada rato y estaré lo más posible que pueda. Tranquila, Natalia, entendemos las situaciones de conectividad, son aspectos normales. Esto va a quedar grabado, por ende vas a tener el acceso,
cuando se cargue la plataforma. Bueno, profe Nelson, te damos la más calurosa bienvenida. Muy buenas noches, espero que te encuentres bien. Aquí te voy a dejar con los pupilos. Son jóvenes muy activos, muy participativos, y sácales toda la información, compártele toda tu experiencia y aprovechelos. Te cedo el turno del día de hoy. Hola, profe, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nada, pues aquí tratando de recuperar un cacharro que me acaba de pasar, mis queridos amigos. Me estaba mostrando el profe Julián que fui a abrir la presentación y ¡pum! Se me reventó aquí el, ¿el qué? El PowerPoint. Entonces, bueno, ahí menos mal tenía como buen planeador de proyectos, tenía un backup. Obviamente, pues el backup no está en las condiciones pues, más óptimas, pero bueno, hace parte de este ejercicio y no estamos exentos a que la tecnología nos falle. Bueno, entonces esto, a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Sin embargo, voy a tratar de ir mirando en la medida en que va sucediendo el tema. Voy a guardar acá un momentico. En la medida en que va sucediendo las cosas, les voy contando qué va pasando, ¿sí? Bueno, entonces, esperen que no les tengo compartida pantalla. Presentar ahora, toda tu pantalla, toda tu pantalla. Bueno, ¿ven la pantalla correctamente? Sí, profe, la vemos ¿Listo? perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, nada, para todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy acá presente. Y tengo una responsabilidad bastante chévere con ustedes y es hablarles un poco sobre lo que tiene que ver con la innovación y la base como, como técnica, pero también estratégica de los proyectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la sesión de hoy? Hoy vamos a tener una sesión, va a ser muy rápida, va a ser bastante amena, o eso espero, porque va a ser muy visual. Entonces, yo sé que algunos de ustedes pues están un poco de pronto distraídos, están algunos haciendo mercado, otros están viendo la novela. No sé en qué estén ahora ustedes mismos, pero tratemos de dedicarle mucho tiempo, tratemos de dedicarle un tiempo de calidad a lo que vamos a ver el día de hoy. Visual lo que les voy a presentar y por eso es tan importante que ustedes estén pendientes. Eh, lo primero que les voy a contar, ¿listo? Va a cerrar un momentito. A esta hora le da por ladrar a los perritos. Bueno, lo primero que les voy a contar es de dónde salí yo. Yo quién soy, lo que les decía en la sesión pasada, con algunos de ustedes ya me conozco. Creo que he visto dos, tres nombres conocidos por acá. Seguramente nos hemos encontrado por ahí. ¿Qué les puedo contar? El año pasado estuve trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como asesor de emprendimiento e innovación, liderando el equipo que sacó adelante la ley de emprendimiento. Entonces sí, fue bastante chévere, bastante interesante e importante para la región, pues haber tenido la oportunidad de que un casanareño por adopción, porque soy realmente de Bucaramanga, que un casanareño por adopción, pues hubiera hecho parte de tan importante honor como lo fue eh, la ley de emprendimiento. También sacamos el COMPES de emprendimiento, que es la política pública que marca como la base estratégica por la cual se desarrollan los proyectos de emprendimiento en sector gobierno y también permite articular acciones y mejorar las condiciones del entorno para que también los privados, no solamente el gobierno, sino también los privados, puedan desarrollar mecanismos, estrategias, herramientas, entre otras cosas, que ayuden a fortalecer la dinámica emprendedora. En estos días he estado haciendo bastante bulla en ese tema, digámoslo así como bulla, porque pues es una estrategia de gobierno mostrarle a los colombianos lo que se logró y bueno, pues esperamos sacarle muchísimo provecho a eso. Este año
pues bueno, ustedes saben que Bogotá es una ciudad bastante dura. Nos tocó regresarnos nuevamente para Casanare. Mi familia pues está creciendo, estamos embarazados y bueno, ustedes saben que estar lejos no es lo mismo. Entonces, pues decidimos seguir con los proyectos que veníamos emprendiendo desde hace unos años. Como les comenté, pues tenemos una empresa, hago parte de una empresa familiar que se llama Nuchua, que es una empresa de chocolate, que es el chocolate aquí de Casanare. Y estoy emprendiendo con unos amigos también proyectos muy interesantes que tienen que ver con el escalamiento de los negocios en la región. ¿Por qué? Porque vemos, y ahí voy a lo que vamos a hablar el día de hoy, vemos aquí en Casanare personas, unas ideas increíbles, ideas muy buenas, pero que no encuentran los mecanismos para generar las oportunidades, fortalecer las iniciativas y sobre todo apalancar financieramente esos proyectos. Entonces, siempre nos ha preocupado que el emprendimiento se queda a veces por cosas tan simples como la financiación. Algunos de ustedes pueden decir, "Profe, tan simple, si eso puede ser lo más importante". Pues les cuento, mis amigos, que no. La financiación es uno de los eslabones, y lo vamos a ver en el tema de proyectos, es una de las cositas que hace parte del proyecto. Pero todo es solucionable porque la plata está ahí. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo buscarla, no sabemos dónde buscarla. Y les vamos a contar a ustedes en estos módulos que vienen dónde es que se encuentra, dónde es que se encuentra el dinero para financiar nuestras iniciativas emprendedoras, nuestros proyectos. Pero, ojo con esto, muchos de nuestros proyectos se caen porque les hace falta esencia, les hace falta técnica y les hace falta algo tan lógico como lo es el valor agregado. Y vamos a hablar hoy de valor agregado. Les cuento un poquito. Bueno, fui asesor de emprendimiento e innovación el año pasado al ministerio. Durante 5 años fui coordinador de emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio de Casanare, en donde tuve a mi cargo algunos proyectos, algunas iniciativas, como el Sistema de Incubación y Aceleración, como la Red de Mentores de Casanare, como la Red de Emprendimiento de Casanare, bueno, como otras tareas que pues hicieron parte de mi ejercicio profesional. Además de eso, pues llevo más de 10 años en la docencia universitaria, soy docente de pregrado, de posgrado también. Mm, he dado conferencias, charlas, capacitaciones, muchas cosas que ya perdí la cuenta. Yo llegué hasta 5.000 personas y ya, yo no volví a contar. Ya hace muchos años perdí la cuenta de cuántas personas han asistido a mis charlas. Mm, pero una de las cosas que pues más me parece interesante, digamos, de lo que, de las razones por las cuales UNICEF me llama y es para contarle a los emprendedores, a contarle a las personas, a los jóvenes como ustedes, mi experiencia también como emprendedor. Porque uno no puede andar hablando de proyectos si no ha formulado proyectos. Uno no puede andar hablando de emprendimiento si no ha emprendido. O bueno, sí, no mentira, sí, 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 no olviden esa parte. Sí lo puede hacer. Lo que pasa es que uno lo hace ya bajo digamos, como basado en la experiencia. Porque en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer un profe de una universidad muy reconocida a nivel mundial, eh, que escribió un libro bastante interesante. Y uno de los asistentes le dijo, profe, con todo el respeto, usted dice que lleva 30 años investigando el emprendimiento y usted alguna vez ha emprendido. Y entonces el profesor le dijo, no, nunca he emprendido, pero sé cómo hacerlo. Y puede suceder. Hay personas que son muy buenas formulando proyectos, pero de pronto nunca le han aprobado uno, o de pronto nunca haya escrito uno. Sí, no había pasado uno, de pronto los ha escrito, pero nunca los ha pasado. Entonces, eh, para que todo funcione de manera adecuada, debe existir un balance. Entonces les quiero contar un poquito rápidamente de la historia, de por qué vamos a hablar hoy de este tema. Mm, porque, bueno, les termino este tema. He estudiado una maestría en administración, la especialización en gerencia de proyectos, soy administrador de empresas, mentor empresarial
mentorías, una en responsabilidad social, una en venta, en mercado y ventas, y otra en emprendimiento que la hice con el TEC de Monterrey de México. Y recientemente hice me formé como consultor en innovación con la Universidad de La Sabana. Ya había hecho una con algo que se llama Colciencia Llaninova, que era una alianza que se llama Alianza Llanos. Pero bueno, eso es parte de todos los cartones y las cosas que uno tiene. Y mi link, The Line King, porque algunos de ustedes se quieren conectar profesionalmente. Bueno, ahí está mi link de Line King. No es para echar chismes, simplemente para conectarnos profesionalmente. Bueno, listo. Entonces, a lo que les iba a contar. Eh, resulta, resulta que a nosotros siempre se nos ha enseñado desde tiempo atrás, desde hace muchos años. O sea, yo llevo, mi primer emprendimiento lo tuve en el año 1996. Hagan cuentas, ¿hace cuánto fue? Que era de dar serenatas. Entonces yo me iba con mis amigos dando serenatas casa por casa del barrio, y nos pagaban en esa época alrededor de 5.000 pesos por la serenata. Eso fue mi primer emprendimiento. Luego, bueno, seguí hasta los 23 años, duré eh, con la música, estudié música inclusive. Cuando estaba joven estudié en el Conservatorio de Música. Eh, y a nosotros siempre nos dijeron que emprender era complejo, porque uno necesitaba eh, tener algo, ¿sí? Tener algo, tener un emprendimiento, saber hacer algo. Y entonces ahí es cuando viene algo que se llama el círculo dorado del emprendimiento. Lamentablemente, como les dije, se me dañaron las diapositivas, ahorita hace 15 minutos. Entonces pude rescatar una aquí rapidita, la que les traí y la que les voy a entregar en el material mañana, pasado mañana, que logre reconstruirlas. Va a ser más bonita la ficha. Eh, pero nosotros nos decían, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué va a hacer? Y lo mismo sucede con los proyectos. ¿Qué va a hacer, parce? Dígame qué quiere hacer. Pero resulta que esto cambió desde hace unos años y se llamó el Círculo Dorado del Emprendimiento. Ahí no sale dorado por lo mismo que le acabo de decir, pero se llama el Círculo Dorado del Emprendimiento. Y es que ya, o de los proyectos también, o sea, se llama el Círculo Dorado, ¿no? Para proyectos, emprendimientos, se llama el Círculo Dorado. Y el Círculo Dorado es, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces ya no empiezo de afuera hacia adentro, ya no empiezo de qué sé hacer yo y al final buscar para por qué lo estoy haciendo, sino que ahora es al revés. Ahora empiezo es en el por qué. ¿Por qué quiero yo hacer parte de este curso de proyectos? ¿Sí? Antes nos decía era, mijo, ¿qué va a hacer? No, voy a hacer un curso de proyectos a ver si me siento a formular. No, ahora es, ¿por qué? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Sí? No, pues porque estoy desparchado, no tengo trabajo y necesito el cartón. No, 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 eso no, ya no funciona así. Entonces es que empecemos a pensar que el círculo dorado nos habla, es primero de la vocación para la cual fuimos llamados a trabajar. Entonces, póngale cuidado a esto. Yo digo, yo les dije a ustedes, bueno, vamos a hacer una infografía donde cada grupo pueda plasmar una idea, una iniciativa, un proyecto alineado con lo que tiene que ver con nuestro entorno. Entonces es, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Sí? No es que quiero hacer, sino por qué lo quiero hacer. Entonces pensemos siempre en nuestro proyecto, cuál es esa esencia y qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque a veces nuestras vocaciones están marcadas por eso. A veces nuestras vocaciones tienen que ver no con lo que sabemos hacer, sino lo que nos motiva a hacer. Entonces, mis amigos, piensen por qué quieren hacer ese proyecto, por qué quieren formular ese proyecto académico que vamos a hacer y por qué estamos en esta tarea. Luego, ahí sí pensemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Seguramente alguno de ustedes dice, profe, en Tauramena hay un problema y es de desempleo. No hay trabajo, profe. Y seguramente yo como evaluador de proyectos, yo les digo, sí, y
profe, pues hagamos algo. Y entonces seguramente mi respuesta va a ser, ¿y por qué tenemos que hacer algo? No, por mejorarle los ingresos a los tauramerenses. Yo le puedo decir, bueno, pero eh, si usted no le tiene un sentido a lo que quiere hacer, cualquier cosa que haga, pues puede llegar a ser infructuosa. ¿Por qué? Porque el destino es crear empleo. ¿Pero por qué lo quiero crear? No, pues para mejorar las condiciones. ¿Pero por qué? No, pues porque la gente está sin trabajo. ¿Pero por qué? Porque eso ayuda a mejorar las condiciones del entorno. ¿Pero por qué? Porque la gente va a tener más plata. ¿Pero por qué? Entonces ahí empezamos a desarrollar esos insights. Y esos insights es lo que nos permite al final decir cómo lo vamos a hacer. Y de pronto generar empleo es una palabra, vale el qué, que es generar empleo. Pero cuando lleguemos al qué, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces a veces queremos generar empleo, pero no sabemos ni cómo ni por qué. ¿Sí? A veces debemos entender al revés nuestros proyectos. Entonces se vuelve un poquito curioso. En este módulo estamos llamados a hablar de innovación. Y la innovación, ¿por qué? ¿Sí? Porque es que ya estamos cansados y aburridos, digámoslo así, de hablar de lo mismo. Entonces uno le dice a los estudiantes, eh, señor alumno, bueno, señorita, eh, póngame una idea, ¿sí? ¿Qué quiere hacer? No, profe, yo quiero salir a hacer, eh, quiero montar un negocio de empanadas. Ah, muy bien, qué chévere. Eh, ¿Y por qué? No, pues porque toca hacer empanadas porque es lo que más se vende. Y uno dice, este chiste ya está como muy pasado, ¿cierto? Dígame por qué quiere hacer lo de las empanadas, profe, porque es que no sé qué más hacer. Mm, y si más bien piensa en lo que la gente necesita, más no lo que usted quiere hacer. Entonces la gente queda así como, ¿y usted qué me está hablando, profe? ¿Usted qué se está fumando? ¿Usted qué está haciendo? Hábleme claro, profe. Sí, miren, a veces dice Steve Jobs, bueno, decía, eh, que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Entonces, nosotros tenemos primero que preguntarnos, la gente qué está buscando. Entonces, no, pues las personas, ¿será que están buscando las empanadas rellenas de arroz con carne? ¿O están buscando una empanada vegana? Pues puse un ejemplo bobo, digámoslo así, entre comillas, que es un ejemplo de unas empanadas, obviamente. Entonces, vamos a irle metiendo un poquito ahorita más de candelita para que salgamos con ejemplos más fuertes. Pero por ahora empecemos con ese ejemplito pequeñito. Eh, ¿Por qué? Entonces, pensemos en esto. ¿Será que si yo monto un negocio de empanadas rellenas de carne con arroz, ¿será que eso es buen negocio? Claro, buenísimo. ¿Quién no quiere una empanada? Y si montamos unas empanadas veganas, profe, ¿cuántos veganos hay en Tauramena? Eso es lo que usted no sabe. Empecemos. ¿Saben qué es vegano? Ah, entonces ahí ya empezamos a investigar un poquito sobre hacia dónde están las tendencias y cómo hacemos para llegarle con nuestros proyectos a quien realmente está interesado. Bien, primero, estoy dando una síntesis de varias cositas de las que vamos a hablar. Segundo, resulta mmm, que he tenido la oportunidad de acompañar a algunos emprendedores, algunos empresarios, no emprendedores, empresarios, a rondas de fondeo. Inclusive el año pasado, el año pasado, sí, fui jurado del programa Aldea, califiqué algunos proyectos, 10, ¿qué? 13 proyectos, fui jurado de 13 proyectos de Aldea, que es una iniciativa de Impulsa muy importante. Y fui jurado de la Copa Mundial de Emprendimiento. No sé si alguno de ustedes la escuchó, que eso se llama la Copa Mundial de Emprendimiento. Les dejo la tarea para que investiguen un poco. Entonces, he tenido la oportunidad de ayudar a algunos empresarios a conectar rondas de fondeo. ¿Cuál ha sido su debilidad? No saben qué es lo que están vendiendo. O sea, saben muy bien lo que tienen, lo que hacen,
¿Cómo lo produce? Lo mejor del cuento es que llevan 20 años haciéndolo, ¿sí? Pero cuando usted le dice, listo, hay una ronda con tickets de $50.000 a $200.000, ¿sí? Entonces, usted tiene que hacer, eh, va a tener su ronda de fondeo, entonces para eso necesita un pitch deck, que lo vamos a aprender a hacer. Necesita saber comunicar esa historia y saber vender su proyecto. Y con preguntas tan simples, eh, pierden el fondeador. Preguntas como cuáles, por ejemplo, que un fondeador le diga, eh, usted ha pensado en las personas, volvamos al ejemplo de las empanadas, por ejemplo, ha pensado en las personas que no consumen gluten y queda el empresario como que, como una empanada sin gluten, profe, o sea, extraña. ¿Quién va a hacer empanadas sin gluten si todas tienen harina o son de yuca? Claro que las hay. Porque es que a veces nuestro inversionista no quiere más de lo mismo. La persona que se interesa en nuestro proyecto no quiere más de lo mismo, porque más de lo mismo es competir en el mismo mercado que todos estamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente, como pensamos siempre en lo mismo, entonces estamos compitiendo siempre con los mismos y nos estamos compitiendo a los mismos clientes. Entonces, si yo tengo en Tauramena, por ejemplo, 1.000 clientes que consumen empanadas y hay 100 empresas de empanadas, o bueno, negocios de empanadas, pues divida 1.000 en 100 puntos, esa es su cuota de mercado, digámoslo así. Y que obviamente hay unos pesos, eso es una técnica para declarar cuota de mercado, pero no viene el caso. Pero haga la cuenta fácil, 1.000 dividido en 100, esa es la cantidad de clientes que usted tiene, ¿sí? Pero ahora, si usted saca un segmento especial de empanadas sin gluten, orgánicas, aptas para veganos, sin alergenos, seguramente el número de clientes se va a reducir a 50, digámoslo así. Y usted va a decir, no, profe, son muy poquitos. ¿Cuánto vale una empanada tradicional? 1.000. ¿Cuánto vale una empanada vegana? 5.000. Bueno, ¿usted prefiere tener 100 clientes que le paguen 1.000 o 50 clientes que le paguen 5.000? Y empezamos a ver nuestras iniciativas a partir de nuevos modelos de negocio. ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y les voy a contar rápidamente cómo funciona el tema de los proyectos, visto no desde la formulación de proyectos, no desde el PMI, no desde el PMP, no desde marco lógico, no desde el MGA, no es de nada de esas cosas. Eso está escrito, ¿sí? Lo vamos a ver en esta ocasión, hoy, ahorita mismo, en esta sesión, lo vamos a ver a partir de lo que nuestro consumidor está pensando. Esto hace parte del curso que damos a veces de neuromarketing. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar del neuromarketing. Y el neuromarketing es cómo yo le vendo a las personas manejando su cerebro, manipulando su cerebro, haciendo que su cerebro compre lo que yo quiero que yo quiero venderle, ¿sí? Y es porque esto tiene una historia que se llama el cerebro, el tricerebro. Los que sean bien curiosos, yo sé que aquí hay más de uno de ustedes que son de esas personas que les gusta leer, les gusta estudiar, les gusta ir a cursos, personas que les gusta alimentar su conocimiento. Eh, y seguramente van a salir a buscar neuromarketing. Luego podemos hacer con mis amigos un cursito, se puede decir. El tema del neuromarketing es que, ven ustedes ahí tres cerebros. El cerebro reptiliano es ese cerebro intuitivo, ese cerebro al cual hoy en día las grandes compañías le venden. Y es ese cerebro de cuando los seres humanos, o los Homo sapiens, hablemoslo así, estaban evolucionando, ¿sí? Que eran seres que todavía no racionaban, no hablaban, tenían un pensamiento todavía poco crítico, no sabían tomar decisiones, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un cerebro de hace miles de millones de años. Segundo, el cerebro emocional. El cerebro emocional
es ya un cerebro que evolucionó posteriormente y es un cerebro muy interesante. ¿Saben por qué? Porque es el cerebro que compra a partir de lo que me genera a mí en el corazón, que se entusiasma cuando lo escucha usted hablar de su municipio y dice, yo quisiera invertir allá, yo quisiera comprar allá, ¿sí? Es ese cerebro emocional. Y el último, que es el cerebro humano o el cerebro racional, que también se llama, que es ya el que aprende conductas de lenguaje, matemática, toma decisiones a partir de eso. Entonces, cuando formulemos un proyecto, hagámoslo pensando en esos tres cerebros. Empecemos, digamos, con el tema reptiliano. ¿Qué quiero que la gente vea en mi proyecto? En primera instancia, ¿qué es lo que yo quiero que vea la gente en mi proyecto? ¿Y por qué tienen que invertir en mi proyecto? Entonces, alguien puede decirme también, bueno, pero es que yo no quiero, nadie me invierta, yo quiero ser mi propio inversionista, o sea, yo no necesito inversión. Bien, válido. Pero entonces, ¿por qué la gente tiene que comprar? Lo que usted haga, su producto, su servicio. No, pues porque es muy bueno, eso no es una razón. No, porque es de calidad, eso tampoco es una razón. Porque es orgánico, tampoco. Busque la manera de venderle reptilianamente a las personas. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de estos enfoques de, ¿de qué? Del tricerebro. El primer video, por favor, ahorita me dicen si me escuchan, me avisan, ¿vale? Este primer video es cómo, creo que es el de Disney, sí, cómo Disney World eh, maneja las emociones para decirle a su cliente, oiga, le tengo algo muy interesante. Póngale cuidado, me avisan si, por favor, si no escuchan, me avisan. Yo creo que ya está configurado para que, yo creo que está configurado para que escuchen, por favor. ¿Sí escuchan? No, profe, no se escucha. Sí, ya. ¿No escuchan? Ahora Sí, señor. está un poco feo. ¿Alguna opinión? Este grupo es bastante calladito, ¿no? Bueno, ¿quién se atreve? A ver, vamos a ver. Eh, bueno, ¿nadie? Interesante el video, profe. Le habla Angie Carolina. Hola Angie, 5 puntos para Angie. Vamos a apuntar aquí, a ver, eso, ustedes saben que eso es diciendo y haciendo. Yo les dije a ustedes que vamos a darle un reconocimiento al final a los... Sí, Angie Carolina, listo. 5 puntos. Interesante el comercial de Disney. Ay, no. Ahora sí todo, ¿no? Ahora sí, Listo, no, ya Muy se muy ya se lo olvidó. No, No, ya se lo Alejandro. olvidó. Bueno, pero eso no me lo va a dejar así, Angie. Cuénteme. No, está súper interesante el comercial. Como Disney siempre tiene una publicidad increíble. Entonces acá, Ajá. cómo hace soñar, incluso ahí como que coge algo tierno que es un patico. Entonces, cómo nos hace soñar con hacer realidad valga la redundancia, esos sueños de conocer como esas fantasías que ofrece en este caso Disney, que es experiencia. Ajá, Entonces sí. está bien interesante el video y tierno con el patico. Sí, así es. Y lo mejor de todo es
empecemos a mirar todo lo que les traigo hoy. Voy a mostrarles como unos 6 videos, son bien bonitos. Eh, pero empiecen a ponerlo en lo que estamos estudiando, ¿no? Sí, o sea, no es simplemente porque está lindo el patico y cómo, entonces se dieron cuenta cómo él visibilizaba en la revista al Pato Donald y hacía con sus manitas y se veía, ¿cierto? Se proyectaba como el Pato Donald, hasta que cumplió su sueño de llegar a Disney. Y uno dice, ¿y esta gente que fuma para que se le ocurran todas esas cosas? ¿Ellos que se meten o que toman? Sí, porque es que ponerse a hacer eso requiere de una inteligencia emocional muy desarrollada. Y ellos lo hacen, ¿saben qué? Lo hacen muy fácil. Simplemente lo hacen a partir de las emociones. Yo necesito que la gente vaya a Disney. Lo puedo hacer poniendo una publicidad en Facebook diciendo visita Disney. Pero ¿qué tal si más bien los emociono? Ay, pero ¿cómo los emociono? Haga que la gente se meta en el pellejo del patico y, si ven, le estoy vendiendo ese cerebro reptiliano, estoy empezando a innovar con mi publicidad y empiezo a venderles mi proyecto a partir de hacer que las personas se involucren emocionalmente con mi proyecto. ¿Se dan cuenta? Necesito que las personas sientan que lo que están viendo en mí es absolutamente importante y positivo. Ahora, miren póngale cuidado a desde el principio porque va a ser interesante el desenlace. Otro voluntario, que no sea Angie. Alguien que esté despierto, que nos quiere hablar sobre ese video. No escucho. ¿Quién habla? Estaba hablando Angie Paola, profe. Angie Paola. ¿Ustedes le escuchan a Angie? ¿Se escucha de lejos? Se le escucha No lo súper escucho. lejos. Yuka. Es que dice que el audio lo tiene dañado o algo así. Sí. Bueno, toca es que nos comparta entonces por el chat porque no le escuchamos. ¿Alguien que sí le funciona el micrófono? ¿Quiere hablar? Toma, le voy a poner un punto por si acaso. Bueno, por la intención, ¿no? La intención es la que vale. Miren, por ejemplo, este video. Este video tiene, además de ser también tierno y bonito, des en cuenta, pongámoslo en contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Las personas ya vimos, las personas se quieren emocionar con lo que les mostramos. Ahora, también sucede algo muy interesante y es que las personas esperan que los sorprendamos. Pero entonces se dieron cuenta cómo es el tema, ¿no? Estaba el papá, pareja de solteros, los que están aquí con hijos saben a qué hace muy bien referencia este video. Solteros, disfrutando de la vida, cuando pum, se embarazaron, dijeron, bueno, listo, hagámosle.
empezaron a convivir con su hijo, ¿sí? Todas las travesuras y todas las triquiñuelas de su hijo, y en un momento fue sorprendido nuevamente. Y eso también genera emociones. Y nuestros clientes, digámoslo así, las personas que están involucradas con nosotros, están esperando que las sorprendamos. Porque llega un momento en los proyectos que los proyectos se vuelven lo mismo, de lo mismo. Pueden ser al principio muy interesantes, pero después se vuelven lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y nuestro proyecto, en lugar de ir escalando exponencialmente, lo que hace es que llega a un momento, los proyectos tienen una curva también de vida, en el cual escalan exponencialmente y llega un momento de letargo, que se llama ese letargo. El letargo es el momento en el cual los proyectos llegan y alcanzan una curva de madurez en el que empiezan a andar sin ninguna emoción. Entonces, la pregunta a veces que le hacemos a los empresarios o a las personas que tienen iniciativas es cómo estamos preparados para sorprender permanentemente a los clientes, a los financiadores, a las instituciones. Y pongamos un caso acá, por ejemplo, Parex, quien fue el que nos invitó a este reto con ustedes, y es, si yo quiero presentar un proyecto a ellos, ¿qué hago? ¿Sí? Pues listo, voy, les presento un proyecto bien formulado, con lo que aprendamos acá o lo que ya sepamos, y les presento un proyecto. De pronto, el evaluador de proyectos de la compañía dice, bueno, pero este proyecto estaba para 5 años, y después, ¿qué? ¿Qué va a pasar después de esos 5 años? No, pues está proyectado así, pero va a seguir escalando. No. ¿Qué va a hacer usted después con ese proyecto? ¿Cómo va a sorprender a su audiencia? ¿Cómo va a sorprender a sus financiadores? ¿Y qué es lo que usted espera también? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted espera también lograr? ¿Se va a emocionar o no se va a emocionar? Entonces, por eso, acuérdense, no perder la capacidad de sorprender. ¿Se dieron cuenta cuando estaban el niño ya como con 5 años, 6 años debe tener ese niño? Le llega la señora con la prueba de embarazo otra vez y están en pleno juego cuando ¡pran! ¡Sorpresa! Y el tipo, ¡ay, qué emoción! Claro, eso así funcionan también los proyectos. Sorprendamos a partir de eso. Esto es una tandita de videos bien chévere. Ay. Y quiero que miren este. Yo sé que los que tienen sonido, escúchenlo, ¿sí? Escuchen la música, conéctense emocionalmente con la música, y tiene subtítulos, entonces van a tener que leerlo, ¿sí? También. Eso lo hago intencionalmente para que también estén pendientes de la pantalla. Entonces, no estoy casado con Coca-Cola, ¿no? O sea, simplemente es porque ellos tienen los videos más bonitos para emocionar a los clientes. Bueno, ¿quién se lo pide? A ver. Julián, emociones. Claro que sí. ¿Qué más? A ver, ¿quién abre ese micrófono? Pues ahí Sara, nuevamente dale. maneja las emociones, ¿no? Y también se basa en datos reales, o sea, no todo como en ficción, sino nos muestra cosas reales que pasan en la vida cotidiana de las personas. Bien, ¿qué más? Un poquito más, listo, tome sus puntos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos comparar con el tema de proyectos? A ver, ¿quién me quiere ayudar con eso? Este video está bonito, sí, sin duda. Y se los voy a dejar para que los consulten y todo, no hay problema. Pero ¿cómo asimilamos esto a nuestra gestión de proyectos? Pues, profe, quizá con la responsabilidad social empresarial. O sea, Sofía, por el sí, tema empresarial, bueno. pues quizá está como muy de la mano con este tema porque pues actualmente los proyectos, una parte fundamental para la formulación de proyectos sería como el compromiso y las acciones sociales que tendría el proyecto, ¿sí? O al menos en el planteamiento. Entonces, pues ahí mencionan
como ciertas cosas así, de emociones de la vida real, pero quizá pues lo tomé como principalmente más con la responsabilidad social, que piensan más en la comunidad y lo que van a hacer con este proyecto para la comunidad. Oh, sí, me gusta. Yo tengo otra observación, ¿no? Dice Angie Paola, transmiten emociones, situaciones. Angie, a pesar de las dificultades, ¿qué? Espérale. A pesar de las dificultades, siempre va a haber algo bueno. Eso mismo pasa. Ah, eso, muy bien, Angie. Muy bien. Tome sus puntos. Angie Cepeda. ¿No es la actriz? Bueno, miren esto. No, bueno, uy, ya me estaba emocionando también. Miren, ¿qué sucede con los proyectos? ¿Qué pasa con este video? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me parece chévere para el tema de proyectos? Para el tema de innovación en los proyectos, ¿no? Estamos hablando de innovación en los proyectos. Porque es que ustedes, como profesionales, como jóvenes habladores del desarrollo de la región, se van a encontrar con muchas personas que a todo le van a decir que eso no se puede hacer. Se van a encontrar con personas que van a decir que todo está mal, que es que aquí no funciona nada, que es que aquí todo es corrupción, que es que aquí eso no se da, que es que eso no pega, que es que eso no se puede hacer, que es que no invente, que es que. Y entonces lo que hace es alimentarnos la parte negativa para que no hagamos nada. Entonces, miren, ¿qué sucede? El video es bien, bien bonito y cuando uno lo escucha, la música y conecta la música, las emociones, es bastante, bastante chévere. Pero miren esto. Se dieron cuenta cómo mostraban datos que mientras están, digamos, construyendo tantas bombas, se están construyendo tantos tapetes de bienvenida, mientras están, ¿sí? Y así sucede todo. O sea, en los proyectos, seguramente también vamos a ver ese lugar negativo. Que cuando llegamos nosotros, por ejemplo, se los voy a poner en casos reales, llegamos nosotros a decir, oiga, se está dando muy bien, y lo voy a poner con un caso real, fíjense esto. Oiga, es que se está dando muy bien el tema de la piña en Tauramena. No, es que eso nadie lo compra. Yo sembré 3 hectáreas y me quebré. Porque es que nadie me paga a mí la piña, porque es que la piña, y es que yo me quebré con la piña, y es que yo sembré piña y me quebré con piña. Y uno dice, ve, qué malo, ¿cierto? Grave eso. Entonces, no voy a hacer lo de la piña. ¿Sabe qué? Voy a poner esa plata en un CDT. ¿Sabe qué? No, desistamos de eso, profe. No, vamos a otro lado, ¿sí? Y no hicimos lo de la piña. Pero resulta que fue porque nos dejamos influenciar de por quien no le fue bien en ese proyecto. Profe, pero es que lo están diciendo como 10, 20 personas, ¿sí? Vamos a ver, miremos fuentes. ¿A quiénes les ha ido bien y por qué? Y miremos a quiénes les ha ido mal y por qué. Entonces lo digo con lo de la piña porque conozco muy bien ese sector, conozco muy bien Tauramena, y tuve, pues, durante mucho tiempo tuve un contacto muy importante con algunos. Entonces, uno se pone a mirar a los que les va bien. Y dice, venga, ¿usted por qué le va bien? Ah, porque es que yo hice esto. Oye, ¿usted por qué no le fue bien? No, porque es que eso es una rosca. Eso a uno no le pagan lo que uno pide. No, es que los proyectos no funcionan así. La vida no funciona así, empezando por ahí, ¿no? La vida no funciona como uno quiere. La vida funciona como nosotros nos encargamos de que funcione. Entonces, mira lo que dice, por ejemplo, Angie ahorita aquí en el chat. Tenemos que buscar la manera, no solamente de reinventarnos, sino mirar las experiencias positivas y mirar cómo nuestro proyecto enfoca las cosas positivas, pero también aprende de lo negativo. Ojo con eso. Entonces, se lo voy a poner ahí en un paréntesis. Entonces, cuando usted mira a los más de 50 que les va muy bien con la piña en Tauramena y Agua Azul, en ese sector, son más de 50 personas las que les va muy, muy bien. Muy, pero muy bien con ese negocio. Pero hay como 100 a los que no les va bien. Y es lógico, porque si a todos nos fuera bien, todos estaríamos sembrando piña.
Si todo el ganado, si el negocio de la ganadería fuera bien para todos, pues todos teníamos ganado. Y es lo mismo, ¿sí? Yo tengo una empresa, nosotros tenemos una empresa familiar de chocolate, como les dije, chocolate en Unchuba, eh, y todos, digamos, piensan que es que ya por tener una fábrica, hemos dicho, eso le va a uno súper bien. No, eso también hay que aprender de las cosas negativas. Entonces, por eso me gusta ese video. No nos quedemos con el concepto negativo de las personas que no tuvieron éxito con el proyecto. Miremos más bien cómo lo potencializamos nuestro proyecto para que nos vaya bien y le saquemos el máximo provecho, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros proyectos se vean bonitos, agradables, pero a la vez permitan un aprendizaje continuo? Entonces, por favor, no se dejen influenciar con las cosas negativas del entorno. Sí, quería hacerles ese énfasis con ese video, por eso, porque cuando formulen, empiecen ustedes a formular, les aseguro, es que yo ya me sé esa historia, les aseguro que ustedes dicen, vamos a montar un proyecto para una planta transformadora de plátano en Tauramena, ¿sí? En el cual vamos a hacer tajaditas y vamos a hacer no sé qué cosas. Le aseguro que va a aparecer algún vecino, algún amigo, y le va a decir, no, eso no se ponga a sembrar de esa vaina, esto aquí no pega, eso no sirve, eso no... Y usted va a quedar, ¿y ahora? ¿Qué hacemos, mamá? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, Julián? ¿Qué hacemos? Entonces la gente empieza a desmotivarse por esas cosas. Pilas, pilas. Entonces, bueno, sigamos aquí moviéndoles emociones con nuestros videos. Me gustan los videos, es por eso. Este es muy casual, ya estamos cerrando la ronda de videos, no se preocupen. Este es muy casual. Ese es el carro que necesito. A ver, Leo, cuéntenos, Leobar. No, pues ese yo lo he visto muchas veces. Me da mucha risa en la red, Muy ya chistoso. va a ser muy repetido. Sí, bueno, Y me gusta porque representa un buen automóvil. Porque nada, para la vida como pareja, en la pareja, porque como las mujeres siempre les gusta tener la razón, entonces si uno les lleva la contraria, entonces es un... bueno, realmente la intención del video Sí, no yo lo era, hice, no es sí, sí, ese. lo hice así como por, no más. Sí, no, Sí, está señor. interesante el tema. Bueno, pero no, ahora pongámoslo enfocado a lo que estamos estudiando, que son los proyectos. ¿Qué mensaje nos puede dejar este video? Y eso lo tiene que Basarse decir un en hombre. las necesidades Bueno, de los Lina. clientes. Ah, Lina, le ganó a los hombres. Muy bien, Lina. Lina Leonela. Listo. Yo estoy copiando acá. Bueno, miren qué importante es pensar en nuestros clientes, en quienes van a usar nuestro producto. Para el caso de nuestros proyectos, ¿quiénes van a ser los usuarios de nuestro proyecto? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los que se van a afectar con nuestro proyecto? ¿Quiénes son los que se van a beneficiar con nuestro proyecto? Y si si hacemos esa analogía, vemos que cuando se concibió el proyecto, es decir, cuando se concibió el vehículo estaba pensado, desde cuando se pensó ese proyecto, estaba pensado para nuestro usuario final. Nuestro usuario final, ¿quién es? ¿Sí? Entonces, acuérdense que en los proyectos tenemos un cliente y tenemos un usuario.
el cliente generalmente no es el mismo usuario, ¿sí? Entonces, para este caso, tenemos un proyecto, en el proyecto, quienes pensaron, estructuraron el proyecto, dijeron, mire, tenemos que pensar en estos detalles, ¿sí? Entonces dice uno, pero, profe, o sea, hay tantos detalles que uno no conoce. Claro, pero es que con la experimentación, la validación y la iteración del proyecto, es que podemos identificar realmente cómo nuestro usuario lo va a utilizar y va a adoptar nuestro proyecto. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender a quién finalmente se va a beneficiar de nuestro proyecto? Entonces ellos dijeron, miren, este carro es un carro para jóvenes, un poco inmaduros, de esos que les gusta pelear por cualquier tontería, ¿sí? Y en algún momento le van a sacar la piedra a la novia y la novia va a salir y se va a emberracar y le va a dar duro la puerta y le va a pegar el carro. Entonces pensemos en eso, pensemos en ese tipo de usuario. Entonces, cuando pensamos en nuestro usuario final, podemos tener entregables o productos, perdón, podemos tener productos de calidad para nuestro usuario final. Entonces, ese es el mensaje del video realmente, ¿sí? Claro, que como decía nuestro compañero Leobar, o sea, si a las mujeres se les va a salir la piel y todo, bueno, eso se parte, digamos, como de los medios que se van a causar por el proyecto. ¿Ven qué chévere es como poner esas analogías? Entender, como dice Marifer, a quién va dirigido nuestro proyecto y cómo las emociones satisfacen las necesidades, cómo las emociones verbales y mirar la calidad del producto y satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? Muy bien, chévere, chévere. Bueno, espero que les haya gustado esa tanda de videos, porque creo que con las analogías acabamos de entender todo el ciclo de vida del proyecto. Solamente nos faltó el presupuesto, creo yo, pero acabamos de entender muchas acciones de nuestros proyectos. Todo esto lo van a tener porque seguramente ustedes en algún momento van a querer utilizar este material y todo, es todo de ustedes, ¿no? Lo construimos es para que ustedes le saquen provecho. Entonces, ahora sí, vamos para lo fuerte. Empecemos con lo fuerte. ¿Qué es la innovación? Entonces, la innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o un servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizacional en las prácticas internas de la empresa, aunque también externas, ¿no? La organización del lugar de trabajo, las relaciones exteriores. Eso lo dice el manual de Oslo. Y quiero aclarar qué es el manual de Oslo. Oslo es un noruego que escribió este manual en el cual pone más de 180 formas de innovar. Es un manual que ha tenido ya 5 revisiones, es un manual que ha sido como el referente en temas de innovación a nivel mundial. Entonces, ¿por qué quería traerles el concepto de innovación? Porque a veces tendemos a confundir la innovación con la invención. En nuestros proyectos no necesariamente tenemos que inventarnos las cosas ya pueden estar inventadas. Sencillamente necesitamos es darle como esa esencia, ese valor agregado a nuestros proyectos para poder hacerlos más viables. Pero bien, un proyecto de innovación o un proyecto sin nadie que lo compre, pues es tiempo perdido. Y eso pasa con muchos proyectos, pasa con muchos emprendimientos, pasa con muchas cosas. Y es que nos inventamos cosas, bueno, inventamos no, innovamos en algunas cosas, pero no hay quien pague por esa innovación, ¿sí? O a veces ese proyecto es ineficiente en temas de costos. Entonces, que de pronto el producto o servicio es muy costoso, que de pronto la manera de producir es muy costoso. Entonces ahora traigamos otro proyecto aquí de Tauramena aquí a colación. Entonces, por ejemplo, cambiemos de producto, que no sea ni la piña, hablemos de turismo, por ejemplo. Hablemos un poquito de turismo. Entonces yo digo,
no, es que vamos a montar aquí un hotel en el que tengamos hipopótamos, tengamos dinosaurios, tengamos, no sé, cualquier dinosaurios, iba a decir elefante, elefantes, focas, etcétera. Vamos a montar un acuario y entonces, ¿qué vamos a hacer? El Sea Aquarium de Tauramera. Y entonces la gente dice, ¡ah, qué chévere! Oiga, ¿no? Qué berraquera, importante porque de eso no hay, ¿sí? Oye, importante porque la gente podría venir a Tauramena, sería el único acuario de la Orinoquía colombiana. Oye, qué chévere. Y entonces ahora diseñamos el proyecto y cuando hacemos la investigación de mercados, empezamos a preguntarle a las personas, ¿usted estaría dispuesto? Oiga, me tienen cansados los perros, espero que no les esté incomodando tanta bulla. Pero preciso, sucede cuando uno empieza a hablar. Eh, Ahora, hacemos la investigación de mercados y en la investigación de mercados usted empieza a preguntar a la gente, oye, ¿usted iría a visitar un Sea Aquarium en Tauramena? Y las personas van a decirle de pronto, ¿y eso no sería mejor en la costa? Y alguien podría decir, sí, yo iría. Bueno, pero ¿está dispuesto a pagar? Ah, no sé. ¿Cuánto van a cobrar? Entonces, a veces, la innovación se excede en acción. Entonces, podemos ser muy innovadores, pero de pronto no es el momento ni el lugar para poder, eh, para poder sacar adelante nuestra innovación. Entonces, por eso es importante, eh, por eso es importante que ustedes entiendan que por más iniciativa que tengan en su proyecto, siempre tenemos que pensar en cómo va a repercutir el proyecto en los usuarios y sobre todo si tenemos quien me lo compre, ¿vale? Entonces, importantísimo, no se les olvide. Y les quiero dejar una frase, que espero que no vaya a sonar muy dura, pero me gusta, con mis estudiantes yo soy chévere, como bueno, me gusta hablar muy francamente. Y es, no hay nada, copiense esta frasecita por ahí, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Ojo con eso. No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Y se lo voy a poner así. En mi vida he tenido que calificar muchos proyectos. Proyectos de MGA, he tenido que calificar proyectos de regalías, ahorita en el ministerio, tuve que calificar casi una docena el año pasado de proyectos de regalías. Tengo que he sido jurado a nivel internacional de varios concursos y a veces uno ve cosas muy chéveres, muy bonitas, muy bien estructuradas, pero que no hay quien compre. No hay. Y usted le pregunta al usuario, ¿quién va a ser el cliente de su proyecto? No, mi proyecto va a ser, entonces, un caso que me pasó con una empresa. Ellos están haciendo, bueno, no voy a nombrar el producto. Ellos están haciendo un producto, pero el producto es un producto que solamente consumen en Perú. O sea, que normalmente lo consumen los peruanos, tradicionalmente lo consumen los peruanos. Y él estaba haciendo acá, en Colombia, acá en Casanare, ese producto, ¿sí? Y entonces cuando le preguntamos quién es su cliente, dijo los peruanos, y empezaba a hablarnos de eso. El producto se hace con harina de trigo. ¿Dónde están los cultivos de harina? En Casanare. No, la harina la tengo que traer de otro lado. Ah, ¿sus clientes están dónde? No, están en Perú. Ah, ¿y usted quiere montar la empresa, la planta de producción en Casanare? Sí, ¿por qué? Pues porque es un producto único, o sea, es un producto que yo hago y, mejor dicho, me va a tapar. Entonces, una de las recomendaciones que le hacíamos al empresario era, ¿y por qué no monta su fábrica, si es un producto para el Perú, por qué no lo monta en Nariño? ¿Sí? ¿O por qué no lo monta cerca de un sitio donde se cultiva el trigo? ¿Cuántos cultivos de trigo hay en Colombia? Entonces el muchacho quedó como, no, porque es que el trigo lo traigo desde Venezuela, entonces me sale más fácil por Arauca. Hombre, llevamos cuántos años con este problema. ¿Usted cree que eso va a ser viable? Entonces, a veces, tanta innovación puede no llegar a ser posible. Entonces, pillen esto.
para entender ya el concepto final. Ay, se me fue, bueno, es que como tuve problemas con la presentación, pues se me fue sin animación. Están estas 4 etapas. Entonces está el creativo, que es esa persona que tiene buenas ideas, que se le ocurren las buenas ideas, como este amigo de este producto, y resulta que él hizo aquí un modelo y lo probó con los casanareños. A algunos casanareños les gustó, a otros no, a mí personalmente no me gustó ni 5. Entonces eso es lo que llamamos un producto mínimo viable. Y el producto mínimo viable tiene que ser probado y testeado con nuestros posibles usuarios finales. ¿Qué es lo que sucede cuando pongámoslo en contexto de los proyectos que vamos a formular? Porque recuerden que ustedes al final van a tener que hacer una formulación pequeñita de un proyecto, en términos generales, ¿no? Resulta que todo está muy bien escrito, pero cuando usted le dice a la persona, muéstreme la validación comercial, la persona dice, no, es que no lo he validado comercialmente, y me está pidiendo 200 millones de pesos para el proyecto, me está pidiendo 500 millones para el proyecto, me está pidiendo 20 millones para su proyecto y no lo ha validado comercialmente. Entonces dice la persona, no, pero es que es que necesito plata para poderlo hacer. Pero usted no puede fondearse si no tiene validación. Ahora, vamos a poner un ejemplo. No, es que es un proyecto de inversión social, es que es un proyecto social. Que sea un proyecto social no significa que no sea un proyecto sostenible, ¿sí? Porque uno no hace lo social, uno no lo hace ni lo construye, los proyectos sociales para perder, ¿sí? Tampoco para lucrarse, por supuesto, ¿sí? Bueno, de pronto sí, pero no es su esencia, pero tampoco para perder plata. Entonces, y de esos casos hay muchos, muchos, muchos. Entonces, piensen, ¿cómo voy a validar? Cuando piensen en el proyecto, ¿cómo voy a validar mi proyecto con mis potenciales usuarios? En la validación sucede algo muy interesante. Al igual, cuando ven ustedes aquí el avión que dice innovador, comercialización, cuando ustedes empiezan a comercializarlo o a validarlo, ¿sí? A veces ustedes se dan cuenta que su cliente objetivo no era el que estaban pensando. Su usuario final de pronto no era el que estaban pensando, ¿sí? Como por ejemplo, digamos que queremos montar una planta de, ¿cómo se llama? Una planta de compostaje en Tauramera, ¿sí? Y entonces tenemos un compost en el que utilizamos lombrices, y utilizamos microorganismos eficientes y no sé qué cosas, y bueno, es un proyectazo, ¿sí? Y entonces usted dice, ¿a quién le va a vender? Entonces, no, a todos los agricultores, mejor dicho, a el que quiera aquí, mejor dicho, yo le vendo el producto y que eso es orgánico, porque es que, profe, eso no tiene químicos. Y es que, mejor dicho, el proyecto lo dice así. Bien, ahora usted salió a validarlo y usted entonces fue donde el agricultor, por ejemplo, donde el cultivador de piña, ¡prum! Y le dijo, le tengo el compostaje. Mire, esto está hecho con todo lo que recogemos en la plaza de mercado, que sobre las frutas y verduras, y eso con lombrices y microorganismos eficientes, y le echamos cal de no sé qué vainas traídas de no sé dónde, y que eso es orgánico, y así. Y llega el agricultor, el pinicultor, y le dice, no, yo no puedo usar eso. ¡Ah! ¿Y por qué no? Pero si esto es natural. Le dice, no, porque es que ese compost me trae moscas. Y si me trae moscas, las moscas se depositan en la piña y me dañan la fruta. Miércoles. Y ahora, ¿yo qué hago con esa planta de compostaje si no valide el producto? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, por eso la validación es tan importante. Pero de pronto en ese proceso ustedes dijeron, no, la embarramos, parce, y mire, tenemos invertidos aquí todos los ahorros, ¿qué hacemos? No, esto no nos van a comprar. Y de pronto llegó un innovador en la comercialización, o ustedes mismos en la comercialización,
se dieron cuenta de algo. Dijeron, oye, ¿y por qué no? Más bien, en lugar de vender bultos de 25 kilos, estoy inventando, ¿no? Se me está ocurriendo. Bultos de 25 kilos a los agricultores, como habíamos pensado, ¿por qué no más bien hacemos unas bolsitas, ¿sí? Tamaño así de libra, pan, pan, lo marcamos bien bonito, le ponemos una etiqueta, le sacamos código ICA, hacemos unas pruebas de laboratorio y lo vendemos para jardinería. ¿Ustedes se imaginan la flora cómo podría salir de chévere? ¿Ustedes se imaginan y buscamos los estudios necesarios y suficientes a nuestro alcance, por supuesto, si es que no tenemos plata, y nos damos cuenta, no sé si ustedes han visto en las casas esas de productos de, o de pronto aquí haya alguien que tenga donde vende productos agrícolas, una bolsita, yo porque me gusta sembrar maticas y, eso, y los conozco, una bolsita así de un compost orgánico vale 8.000, 10.000 pesos, ¿sí? Eso sí, las flores se ponen súper lindas. Pero entonces de pronto a veces es que en el proceso de comercialización nos dimos cuenta realmente quién es mi cliente, mi verdadero cliente. ¿Vale? Bueno. Y finalmente, en ese proceso de nuestro proyecto, salimos, lo validamos, lo comercializamos, aprendimos del proyecto. El proyecto, yo estoy poniendo todo en contexto de los proyectos, ¿no? Pero esto funciona para todo, hasta lo que hacemos en la vida. Tenemos que optimizar lo que hicimos. Como dijo, no nos podemos quedar en ese letargo. Pero de pronto en ese momento nos dimos cuenta que si le echábamos un poquito más de una cosa y más de otra cosa y menos de otra cosa, podíamos lograr un mejor producto. De pronto un producto nuevo, que obviamente debe nuevamente tener toda la cadena de desarrollo, o podemos mejorar el producto que tenemos. Entonces sucede a veces con los proyectos de infraestructura. ¿Mm? El arquitecto nos entrega los planos, todo muy chévere, empezamos a construir. Cuando nos dimos cuenta que nos quedó una columna atravesada, tómeme esa columna porque no necesito esa columna. El arquitecto le dice, no, se le hunde la casa. ¿Sí? Se le va a hundir la casa. Entonces usted dice, no, a ver, ¿qué hacemos? Oye, si más bien no ponemos la sala atrás, sino la ponemos a un lado y hacemos esto y hacemos aquello, prum, prum, de pronto logró desarrollar un mejor plano que el que el arquitecto inicialmente había pensado. Obviamente me lo acabo de inventar el ejemplo, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta que mm, todo requiere una validación y de una iteración, así lo llamamos en los proyectos, una iteración sobre el proyecto, ¿sí? Los que saben de metodologías ágiles, los que saben de Lean Startup, los que saben bueno, de otras, digamos, de otros, uy, se me fue la palabra, los que saben de otras metodologías de formación de proyectos saben lo importante que es hacer la validación y la iteración en el momento adecuado. Entonces, ¿será que todos podemos llegar a ser innovadores, inventores e innovadores? Y esto sucede mucho con los jóvenes, esto sucede mucho con los niños. Los niños nos preguntan, bueno, profe, a mí me gustaría ser inventor, ¿sí? Bueno, ¿no le gustaría ser más bien innovador? Es decir, coger algo que ya existe y optimizarlo. Entonces les pregunto a ustedes, ya grandes, ¿no creerían ustedes que es más chévere ser un innovador? Alguno puede decir, profe, pues es que sí, uno puede ser innovador, claro, siempre uno puede ser innovador. Ahora la pregunta es, ¿será útil ser innovador? ¿Y por qué digo que será útil ser innovador? Porque es que a veces en la innovación es donde logramos tener mayor utilidad. ¿Sí? Usted dirá, ¿en serio, profe? Claro, porque es que si nosotros le generamos valor, por ejemplo, miren el Ford 10, que está ahí, junto a la Ford, esa es ¿qué? Una 150, creo. Bueno, no recuerdo. Si usted se pone a mirarlos, finalmente es un carro, cumple la misma función. Ahora,
Si yo innovo, puedo lograr mejores utilidades al respecto, ¿vale? Entonces, por eso es importante que nosotros tratemos de enfocar todo nuestro, eh, digamos, todo nuestro enfoque hacia generar valor. Ahora miren, ¿esto por qué no me cambia? Ahora sí me cambió. ¿Se acuerdan de esto? De la imprenta de Gutenberg. Resulta que Gutenberg yo creo que no estaba ni ni cinco de cerca de imaginar que en algún momento el proceso de imprenta se iba a desarrollar de tal manera que los sistemas cambiaban drásticamente, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué pasó? Bueno, aquí no era. Bueno, sí, ya se pasó. Es que aquí llevo un atraso. Entonces resulta que yo antes podía construir. Yo antes podía construir, idear, fabricar e imprimir, ¿sí? De manera manual. Resulta que la tecnología, a través de estas máquinas de impresión 3D, ya nos está facilitando mucho las cosas. Y inclusive eso es más económico. Y le contaba que días a mi hija que ella me pregunta sobre las cosas de antes, ¿sí? Lo que yo tenía cuando era joven, niño. Yo le digo, es que antes los juguetes eran más costosos. Antes todo era más costoso, pero no era porque no había internet, ni era porque no había sistemas de producción en serie, sino porque ahora los sistemas se hicieron más eficientes, ayudaron a reducir los costos y lograron optimizar procesos y procedimientos. ¿Sí? Lo que hace más económico un producto. Una Barbie antes costaba 150 o 200.000 pesos. Hoy en día se consigue entre 60 y 80.000 pesos. Aún así consigue usted en 15.000. Pero es porque no es por la marca tanto, sino porque los procesos se han vuelto más económicos para todo. Entonces, si yo voy a imprimir un motor en una impresora 3D, me va a salir carísimo, ¿sí? Pero seguramente si a mí fue que se me partió el cosito del audífono y lo puedo imprimir, porque es que si no me toca comprar 100.000 pesos los audífonos completos, imprimir la sola cosita del audífono me vale 2.000 por caro, pues obviamente yo voy a preferir imprimir el cosito del audífono. Entonces lo mismo va a pasar con nuestros proyectos, los que vamos a formular. Nos vamos a seguir en la línea del proyecto tradicional, utilizando técnicas tradicionales, lo que yo les decía de la piña, los paquetes tecnológicos tradicionales o los inexistentes paquetes tecnológicos en nuestro proyecto, o al contrario, vamos a empezar a invertir, vamos a empezar a pensar en nuestro proyecto en tecnologías emergentes, en tecnologías de punta para mejorar las condiciones de nuestro entorno. Profe, pero es que eso me va a generar a mí más desempleo. Mi proyecto entonces está motivando el desempleo. Mi proyecto entonces no está generando empleo. Y entonces empezamos a pensar en el empleo. Pero estamos en el segmento tradicional, agrícola tradicional, estamos pensando en un empleo de base. Claro, 3 agricultores ahí están siendo reemplazados por un técnico de cultivo. 3 agricultores que de pronto no tuvieron la oportunidad de estudiar nada alrededor del cultivo, nada técnico, ¿no? De pronto lo podemos reemplazar con un técnico en agroindustrias, en agroproducción, un técnico agroforestal o un profesional, inclusive en esas carreras. Entonces, no es que estemos motivando el desempleo en nuestros proyectos, sino que estamos migrando la manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Mientras yo aquí tengo que pagar 3 jornales a esos señores, aquí lo que tengo que hacer es echar una pimpina de ACPM, ¿sí? Y seguramente no me voy a gastar ni siquiera la pimpina. Entonces, seguramente la máquina lo va a hacer más rápido, lo va a hacer más tecnificado y voy a empezar a optimizar esos procesos de producción. ¿Eso se traduce en qué en mi proyecto?
Pues que al final mi producto va a salir con mejores costos al mercado. Entonces, les iba a contar el tema de la piña, por ejemplo. Entonces, me decía un amigo que tiene unos cultivos, me decía, pero es que a mí me sale a 700 pesos el cultivo, que cada piña, el kilo de piña me sale a 700 pesos, y lo están comprando en el mercado a 600. Entonces, si usted lo mira matemáticamente, no es negocio, pero es porque los sistemas de producción de él son costosos, su paquete tecnológico es inexistente. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿por qué no le meto un paquete tecnológico? Paquete tecnológico no es maquinaria necesariamente. Ojo, en los proyectos no tienen que ir llenos de maquinaria. También puede ir metodología. Eso también hace parte del componente del paquete tecnológico que transferimos. Metodología, buenas prácticas, etcétera. Entonces, eh, en cambio, a lo que les va bien, están produciendo entre 500 y 550 pesos el kilo de piña. Y usted los mira, también de Tauramena, ¿no? Y ya está su utilidad y todo. Y usted los mira y usted dice, pero ¿cómo lo logró? Sencillamente, contratar a una persona que sabe el paquete tecnológico para la piña, trajeron de Costa Rica, fueron a Costa Rica, fueron luego a Bengala, en Cali, toda la cosa, conocieron, y se dieron cuenta que los proyectos tienen que tener ese componente técnico, ¿sí? Y volvemos al tema del empleo. Lo que yo hago no es aumentar el desempleo, sino lo que hago es a través de innovaciones migrar la fuerza laboral hacia otro componente. Por ejemplo, a estos tres señores, en lugar de dejarlos desempleados porque no están cultivando, yo lo que hago con ellos es ponerlos en el área, digamos, de post cosecha, en el área en el packing house, los pongo en otro eh, componente de entorno. Miremos por ejemplo, este caso. Eh, Esta presentación, por ejemplo, eh, la tengo desde hace 2 años, ¿sí? Este ejemplo. Eh, y es el mismo ejemplo, cómo nos educaran antes, o sea, tocaba ir al colegio, que nos tocaba, yo me acuerdo, yo en mi colegio era pañuelo, peinilla y carnet, tocaba llevar todos los días del colegio, peinilla, pañuelo y carnet. Yo estudié en un colegio de curas, ¿sí? Bucaramanga, en La Salle. Entonces, todos los días era formación al entrar, ¿qué? Era uniforme, impecable, peluqueado, y era así, más o menos como se ve en la foto. Hoy en día, esto que están viendo llegó para quedarse. Eso no es que ahorita se va a acabar el COVID, va a pasar, nos vamos a vacunar y volvemos a las clases tradicionales y eso. Yo creo que estas tecnologías llegaron para quedarse. Yo creo que estas tecnologías, lo que estamos haciendo ahora mismo, es cuestión de costumbre. Algunos de ustedes, les puedo asegurar, por la experiencia que tengo, que algunos de ustedes no me están ni siquiera poniendo cuidado. Si yo cerrara ahorita mismo esta sesión y les dijera chao, se desconectaría la mitad y la otra mitad quedaría ahí hasta las 8, que se acordaron que se acababa la sesión y se desconectan. En una especialización, hace poco, eh, hice ese ejercicio. Les di a los estudiantes a la hora del break, que fue como a las 7:30 de la noche, 8:30 de la noche, mentiras. Les dije, nos vamos a desconectar, todos, ¿sí? ¡Pran! Y se desconectaron más o menos la mitad, y la otra mitad quedó conectada. Y les dije, y nos vamos a conectar por otro link. ¿Mm? Cuando empezamos fue a mirar a los estudiantes preguntando por el grupo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le estaban poniendo cuidado. Sencillo, porque es que no todo el mundo está acostumbrado a la formación tecnológica. ¿Sí? Pues piensan que como es virtual, podemos mamar gallo, podemos relajarnos. Pero resulta que este tipo de formación llegó para quedarse. Y sobre todo, para los que no están dormidos, les quiero contar algo. Ya es más fácil hacer cursos, ya es más fácil hacer diplomados, ya es más fácil especializarse, ¿sí? Yo puedo tener una maestría, 3 especializaciones, yo tengo más de 20 diplomados,
más de 100 cursos, y aún así eso no me hace a mí competente. Aún así eso no hace mi hoja la mejor hoja de vida, ¿cierto? Entonces, porque llega uno y hay alguien que tiene más que uno, en estudios, en experiencia. Entonces, por eso nos toca estar buscando iniciativas virtuales, ahora más fácil. Antes tocaba presencial, ahora esto llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esas tecnologías en mi proyecto? ¿Cómo? Yo no puedo seguir pensando que mi proyecto va a seguir migrando a las charlas presenciales, a que todo tiene que hacerse presencial, que yo tengo que reunir a las comunidades y con un tablero y unas diapositivas de PowerPoint. A ver, primera diapositiva, tal cosa. Hombre, eso ya no está funcionando. Eso ya no está funcionando. Y para irle cerrando el tema, cada 18 meses se duplica el número de transistores por pulgada cuadrada en un microprocesador. Si aquí hay algún técnico electrónico, algún electrónico sabe tecnología, ingeniero, sabe que lo que acabo de decir es increíble. Es algo que uno no coincide. Cada 18 meses se duplica el número de transistores por pulgada. ¿Se acuerdan esos de 1944 cómo son los computadores? Bueno, miren el 2021 cómo es. Le preguntaba a alguien si alguien sabía la diferencia entre un computador de séptima generación, de quinta generación y un computador de décima generación, que son los que están saliendo este año. Yo no tengo ni idea, ¿sí? No tenía ni idea que eso era por el número de microprocesadores trabajando, ¿sí? Ahí tú ves que es el cuento, no te vayas a la cama sin aprender algo más. Entonces, más o menos para irles cerrando la historia del día de hoy, quiero dejarles unos mensajes ya, digamos, como para que todos entendamos eh, la influencia que va a tener nuestros proyectos en el logro del resultado. Primero, que estoy buscando aquí, aquí está, ya lo busco. Se me perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El resumen, listo. No, ese no es este. Listo. Primero, para que, si me excusan nuevamente ahí lo que les digo de la presentación. Primero, espero que las soluciones que ustedes están pensando ahora mismo en sus proyectos estén dirigidas a, primero, incrementar la competitividad del territorio, ¿sí? Incrementar la competitividad. Por eso yo les decía que ustedes tienen que buscar la agenda de competitividad departamental y la agenda de competitividad municipal. La agenda de competitividad les permite a ustedes identificar cuáles son las apuestas productivas, cuál es la vocación productiva y cuáles son, digamos, como los beneficios que hay desde la política pública, es decir, desde el gobierno, las leyes, las normas, los decretos, para que nuestros proyectos sean exitosos, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, podemos querer hacer un proyecto interesante, un frigorífico, pero si las condiciones públicas, la política pública no nos permite hacerlo a nuestro libre albedrío, como sucede actualmente, pues es un proyecto fácilmente descartable o que va a costar mucho dinero y mucho tiempo lograr, ¿sí? Entonces, es importante que esos proyectos estén alineados a incrementar la productividad. Segundo, que esos proyectos sean viables financieramente.
Es decir, que nos permita generar utilidades. Profe, ¿eso aplica para los proyectos sociales? Sí. Ah, que es que la plataforma de juventudes quiere ahora mismo montar un proyecto relacionado con la financiación de becas para que los estudiantes de Tauramena, 10 estudiantes de Tauramena cada año se vayan a estudiar al exterior. ¿Sí? Yo digo, bueno, chévere, está bien el proyecto. ¿Quién lo va a financiar? No, pues hay que salir a buscar la financiación. Ahí es donde se nos va a quedar el proyecto, saliendo a buscar la financiación. ¿Por qué? Porque el proyecto, además de aumentar las utilidades, o bueno, de ser viable financieramente, eh, debe tener al final una viabilidad también en el alcanzable del producto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imagínense esto. Es un proyecto para que 10 estudiantes de Tauramena, menores de 35 años, jóvenes menores de 35 años, se vayan a estudiar al exterior con todos los gastos pagos. Una especialización. Yo creo que sería genial. Ahora, logramos que la alcaldía, a través de una ordenanza, a través de algo que identificamos y que el alcalde quiso, destinó 1.000 millones de pesos al año para eso. ¡Wow! Genial, ¿cierto? Ya tenemos el vehículo de financiación. Ahora, ¿qué pasa si ese estudiante no vuelve a Tauramena? ¿Qué pasa si ese estudiante no vuelve a compartir su conocimiento a Tauramena? ¿Qué pasa si ese estudiante no viene a generar empleo, generar, a generar productividad y competitividad en la región? Y al contrario, vio que ese país, por ejemplo, se fue a estudiar a Finlandia y Finlandia es espectacular. Pues él dijo, me quedo acá, yo que voy para Tauramena. No, yo me quedo aquí en Finlandia, es lo mismo, estoy más frío. Entonces, ¿qué pasa con ese proyecto? Bien, porque ayudó a financiar la iniciativa, logró con un entregable que era jóvenes estudiantes, jóvenes de Tauramena especializados en el exterior, ¿sí? Logró cumplir con ese indicador. Ahora, ¿será que es viable para nuestro proyecto en temas de impacto? Yo creo que no, ¿cierto? Y finalmente, optimizar costos. Volvamos al tema de las becas, ese proyecto de las becas. El proyecto de las becas fue que ya vi un proyecto así y me llamó mucho la atención el alcance del proyecto y sobre todo que es un proyecto que al final es inviable. Empezando porque los proyectos no pueden ser una bolsa sin fondo. Los proyectos, como vieron, creo que lo vieron con el profe Julián en la introducción del módulo pasado, deben ser medibles, alcanzables, cuantificables, logrables en el tiempo, y los proyectos deben tener un principio y un fin, ¿cierto? Entonces, yo debo decir, las becas, ¿hasta qué monto le voy a financiar? No, es que yo quería irme para Harvard, allá el semestre me vale $50.000, es decir, 150 millones de pesos. Entonces, estoy dejando de financiar a 4 o 5 personas que quieren estudiar de pronto en universidades más económicas o en la Sorbona de París, que es económica, a pesar de que es una de las mejores universidades del mundo, pero es súper económico estudiar allá. Entonces, mm, por eso yo debo tratar de que los costos de mi proyecto se optimicen. Entonces, pensemos siempre que pensemos en el proyecto, en lo que vamos a hacer con nuestro proyecto. Mañana vamos a hacer unos ejercicios. Es eso, ¿vale? Y ya, para irle cerrando, irnos con un último video a ver la novela, que espero que no sean de los de ver novelas, ¿no? Sino que ahora se van a quedar leyendo y aprendiendo un poco más. Vamos a tener que involucrarnos para lograr que el proyecto sea económicamente viable, sea configurable, sea alcanzable,
vamos a tener unas cosas que a veces la teoría no percibe. ¿Por qué? ¿Cómo así? Explíquese, profe. Claro, los libros son muy interesantes, tienen unas técnicas muy interesantes, pero a veces se nos olvidan detallitos que no están escritos ahí. Como por ejemplo, hablamos de, de mercadeo, ¿sí? Pero la teoría nos habla de la manera como vamos a hacer el mercadeo o simplemente nos dice plan de las estrategias. Entonces, ve uno los proyectos, el presupuesto de mercadeo. Dice, publicaciones en Facebook, 30 publicaciones en el año. Valor del presupuesto, 5 millones de pesos. Y uno dice, en el proyecto, no, lo ponen así, 5 millones de pesos para redes sociales, lo ponen así, redes sociales. Y ahí es cuando uno como evaluador de proyecto le dice, ¿y qué estrategia va a utilizar? Hmm, ¿Qué hace pobre corchado? Así, ya. Uy, no, porque es que no tengo claro todavía qué es lo que vamos a hacer. Hombre, el proyecto debe contemplar esas cosas, debe contemplar esa estrategia de medios, porque de la estrategia de medios depende mi estrategia de fidelización, de captura de cliente, de fidelización, etcétera. Ve uno también cosas en temas, por ejemplo, el proceso, y muestran en el proyecto el proceso muy bien organizadito, paso por paso, pone las paradas, entradas, salidas, reprocesos, todo muy bien organizadito. Y ahorita les voy a mostrar ya para cerrar un video bien bacano de McDonald's, para que se den cuenta cómo funcionan esos procesos, basados en la realidad. No se queden solamente con la parte técnica. La realidad es supremamente importante traerla a nuestros proyectos, ¿vale? La organización. ¿Por qué es importante la organización? Que lo tengamos en cuenta. También la teoría nos habla de un enfoque que debe tener como mínimo 3 niveles, que es el financiero, el administrativo y el comercial, o el productivo y comercial. ¿Sí? Ahora, ponga usted el proyecto en realidad. ¿Será que usted necesita eso? ¿O será que de pronto el administrativo puede hacer el rol financiero en la etapa inicial del proyecto? ¿O debo cargarle el proyecto de una vez a un contador? ¿O puedo contratar una firma de contaduría que me haga eso a mejor costo y mayor productividad? Entonces, a veces los proyectos los concebimos basados en la teoría y no basados en la técnica, eh, o digamos en el sentido lógico de cómo va a funcionar. Entonces, por eso es importante, y para eso les voy a mostrar el video de cerrar, que se pongan en eh, los zapatos del proyecto, ¿vale? Espérenme a ver si es este o este es el de mañana. Ah, sí, este es el de mañana, perdón. Es este. Ojo con este video, dura solamente 4 minutos y con este nos vamos. Para los que son bien curiosos, ese es la película de McDonald's, ¿sí? La biografía de McDonald's. Hambre de poder, creo que se llama, ¿sí? ¿Sofía? Ah, Sí, bueno. esa película es buenísima. Ah, bueno, listo. Véanla. Está en Netflix, para los que tienen Netflix. Para los que les gusta YouTube, está en YouTube, no hay problema. Entonces, mis amigos, los escucho. Lecciones aprendidas del día de hoy. ¿Qué mensaje, los que estaban despiertos, qué mensaje les deja la sesión que tuvimos del día de hoy? Conectar con las emociones de las personas que van a utilizar nuestros proyectos, o sea, las personas que queremos que usen nuestros proyectos, nuestros futuros clientes. Las emociones es importantísimo. La necesidad, realmente entender qué es lo que está necesitando, o sea, realmente lo que se está necesitando, y cómo aterrizar el proyecto de acuerdo a eso, y que realmente optimice costos, bueno, todas las variables que se vieron en la diapositiva anterior. Quería que me quedo con lo de esta noche, me quedo con la parte de realmente
entender la necesidad de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Porque quisiéramos hacer como tantas cosas, pero hay que ver realmente el contexto en el que estamos y si nuestros usuarios están, se puede decir, como listos para, pues, para adaptarse a nuestro proyecto. Entonces es mejor adaptar nosotros nuestros proyectos al contexto en el que estamos que tratar que el contexto se adapte a un proyecto. Es que con eso me quedo hoy, profe. Perfecto, Angie, muchísimas gracias por ese aporte, muy interesante, bastante interesante. ¿Alguien más nos quiere compartir su qué? ¿Su percepción de qué aprendimos esta noche o dejamos así? ¿No más? Profesor, buenas noches. ¡Uy, qué milagro, Misael! Hay que ver, Yo ¿qué le hay que quiero hacer? compartir una lección aprendida para mí. Ajá. Quiero contarle que hoy para mí fue como un clic que hizo en mi mente este tema cuando empezó con el tema de los videos, porque me he dado cuenta y es una falencia que tengo yo en las cosas que yo hago, los proyectos, los negocios que tengo, y es que la publicidad es algo primordial para llevar o alcanzar el éxito en un negocio o en el servicio que usted presta o el producto que usted vende. Eso tiene que ir de la mano y es algo que me queda esta noche a mí de manera muy contundente porque siento que es una falencia, o no una falencia, sino simplemente algo que me hace falta desarrollar más, más creatividad, de darle mucha más cabeza y de llevarlo a cabo, obviamente. Bueno, y mañana vamos a hablar un poquitico al respecto. No me les voy a adelantar porque les voy a dejar eso para mañana. Mañana vamos a hablar, aquí abrir la guía, de la gestión de proyectos de desarrollo empresarial, comunitario y vocacional y las metodologías para la formación de proyectos. Y dentro de esa metodología está lo que nos comparte Misael, y es, a veces también nos equivocamos en enfocar mal digamos, la publicidad o la promoción hacia nuestros clientes. Entonces, como les compartí durante la charla de hoy, a veces perdemos el tiempo por no saber realmente a quién le estamos enfocando el proyecto. Entonces, yo creo que eso era por el día de hoy. Dice Wilson que la creatividad, la innovación, la optimización, pensando en la necesidad emocional del cliente. No todo fue emociones, acuérdense, sí, hablamos de emociones, pero también hablamos de la práctica y la lógica. Por eso quería mostrarles, cerrarles con el video de McDonald's. Vean esa película, se llama Hambre de Poder. Es chévere, trajimos ese pequeñito slide, porque la película tiene algo muy interesante, y es que ellos coincidieron el proyecto de una manera, pero hasta que no lo pusieron sobre el terreno, se dieron cuenta cómo lo dibujaban, borraban, pensaban, analizaban, no lo hicieron más eficiente, no pudieron lograr llegar a un producto final optimizado. Entonces, por eso, dentro de las lecciones aprendidas, lo que les quería dejar hoy es: hay que sacar el proyecto, no se queden con los proyectos, hay que sacarlos, hay que probarlos y rápidamente saber si van a funcionar. Entonces, mis amigos, nos vemos mañana a las 8 de la mañana por este mismo canal para que sigamos hablando. Mañana vamos a ser un poquito más prácticos, vamos a trabajar ya en equipos y vamos a tratar de que el tema se movilice de una manera más dinámica. Bueno, entonces que descansen, que tengan buena noche, muchísimas gracias por su atención y no se trasnochen viendo novelas. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Vamos a ver quién es el último a salir. Con eso sabemos quién quedó Hasta conectado luego. y no estaba pendiente. Y les mando mañana el pantallazo. Muchas gracias, profesor. Ahí sigamos.